¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Qué bueno. ¿Y de cuándo son hijos de Dios? ¿Eh? Desde que nacieron de nuevo, dice el Héctor. Desde que se bautizó, dice la Tere. ¿Quién más dice algo más? Desde que se bautizó, desde que se recibió a Jesús. Desde que recibió a Jesús. Bien. ¿Ah? Desde que te bautizaste. ¿Y estás seguro que te bautizaste bien? ¿Sí? Ah, bueno. Yo doy fe. ¿En dónde te bautizaron? ¿Quién te bautizó? Pero ¿quién fue el que te metió al agua? No, si no te acordás, no hay testigos. No hay testigos. Bien. Han estudiado mucho la palabra, se ve. Vamos a ver Juan 1:9, ¿qué dice? ¿Hay foto? Bueno, vamos a ver si sirven las fotos. ¿Eh? Sí, ahora con el Photoshop se puede haber trucado algo. Juan 1, del 1 al 10 de septiembre va a ser en el predio de Villa Bustos, que está al frente de la estación de servicio LR. Ahí va a ser. Justo en el cruzo del Camino Nuevo de Cosquín. Bueno, ahí un poquito más abajo donde sabe estar un parque, saben hacer parque de diversión y circo y peñas. Y va a ser, calculo que de las 18 a las 21 o de las 19 a las 20, a 22. Bien, ¿todos tienen Juan 1:9? ¿Bien? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando de Jesús. Jesús vino primeramente a buscar ¿a quién? A las ovejas perdidas ¿de dónde? Bien. ¿Y qué hicieron las ovejas perdidas de Israel? Le dieron vuelta la cara. Directamente no le dieron vuelta la cara, lo pusieron en una cruz y lo mataron. No lo recibieron, lo rechazaron. Solo un grupo muy reducido lo recibió a Jesús como su Señor, como su Maestro y como su Salvador, ¿no? Dice, más a todos los que le recibieron, entonces quiere decir que marca algo distinto. Primero vino a los judíos, a los hebreos. Como ellos no lo recibieron, ¿qué pasó? Se amplió el panorama. Entonces dice el 12, mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, bien, entonces no era que éramos todos hijos de Dios. Entonces hubo un momento en donde no éramos hijos de Dios. Habremos sido creación de Dios. Éramos criaturitas de Dios. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después, que es cuando lo recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo se manifiesta que lo hemos recibido? Y bueno, automáticamente después cuando nos bautizamos. En un gesto de obediencia, estamos demostrando que realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces dice, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales dice que no son engendrados de sangre. Ven, ya no hace falta tener la descendencia hebrea. Ya no hace falta ser descendiente directo de David o de Abraham o de algún hebreo por ahí. Dice, ya no, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios.
porque Dios lo decidió así. Solamente porque Dios decidió que el que reciba a Cristo en su vida, automáticamente pasa a ser hecho hijo de Dios. Antes éramos creación, ahora somos hijos. Vamos a ver otro texto. Primera de Juan. No Juan, sino Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Marca un lugar del tiempo. A ver quién se dio cuenta. ¿Cuál es el lugar del tiempo? O sea, quiere decir que antes no. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Saben a qué se refiere que no se ha manifestado lo que hemos de ser? En que todavía no somos como Dios quiere que seamos. Todavía no somos esa imagen de Cristo. No somos la imagen y semejanza de Dios. Todavía no, porque todavía tenemos impurezas que nos vamos purificando a medida que pasa el tiempo y que vamos siendo perfeccionados a través de la palabra y del Espíritu Santo que obra en nosotros. Entonces dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, quiere decir que seguimos siendo hijos de Dios, aunque todavía hay cosas que no las hemos podido llegar a cambiar, o todavía tenemos ciertas situaciones o pensamientos que no lo hemos podido rendir a Cristo, ¿no? Pero dice algo más: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Entonces, si nosotros tenemos esa esperanza, nos vamos a ir purificando a sí mismo. ¿Por qué? Porque vamos a obrar diariamente. Vamos a ir obrando día a día. Día a día vamos a ir caminando, vamos a ir cambiando, vamos a ir acercándonos más a Dios. Y dice el 3: y todo el que tiene esperanza, todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Bien? Como Jesús es puro, nosotros nos acercamos, queremos tener la misma imagen, queremos caminar al lado de Jesús, entonces ese ir caminando nos vamos a ir purificando a sí mismos. Entonces sí, ¿qué quiero decir con esto? Si antes no éramos hijos de Dios, ¿por qué no éramos hijos de Dios antes? Porque si vamos al Génesis 1, vamos al Génesis 1. Génesis 1, 26. Es Dios creando el hombre. Texto archiconocido, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. ¿Cómo puede ser, entonces, si Dios nos hizo, Dios crea al hombre a la imagen y semejanza de Dios, cómo puede ser que después necesitamos algo más, necesitamos recibir a Cristo para poder ser llamados hijos de Dios? ¿Qué fue lo que pasó en ese intervalo entre el Génesis 1:26, que Dios crea al hombre, y los capítulos que estuvimos leyendo, los versículos donde decía que tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón? Desobediencia, pecado, qué bárbaro, son una luz acá. ¿Cómo saben? Yo pensé que nadie lo sabía. No, pero hay muchos que no lo sabían. Hay muchos que no lo sabían. ¿Saben cuál es el problema? El pecado, bien. Pero ¿qué logra el pecado?
separarnos, la muerte espiritual, ¿qué más? Alejarnos. ¿Y saben qué más? Ceder derechos. Ceder derechos. Hoy se puede ver muy fácil, los que conocen algo de terreno, los derechos de posesión de terrenos. ¿Vieron que se venden los derechos de posesión de terrenos? Alguien posee un terreno, no es el dueño, pero después vende, hace una cesión de derechos que tenía, los cede a otro y se los vende. ¿Bien? ¿Nosotros qué cedemos? Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Cuando nosotros desobedecemos algo de nuestras áreas, estamos cediendo. ¿A quién? Al enemigo. ¿Y el enemigo qué hace si nosotros le cedemos algo? Se aprovecha y hace lo que quiere. Y acá no hay ninguna vieja, son todas jovencitas. Pero hay un dicho de viejas que dice: ahí metió la cola el diablo. ¿O no dicen así? Mi nona decía eso. Miguel, que es viejo, lo dice eso. Lo otro hemos escuchado por ahí. ¿Qué quiere decir que el diablo mete la cola? Que no entra entero. Entra por una rendijita chiquitita, mete la cola que es finita y puntuda, y por ahí se manda. Entonces, cuando nosotros cedemos un derecho, el diablo después tiene autoridad. Tiene autoridad en cosas de nuestra vida. Y ahí después nos destruye. De a poco va entrando, entró en un poquito, en un derechito que le cedimos, qué sé yo, en nuestra alma, ponele. Y después entra en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, entra en todo. Se abusa. Porque ¿a qué vino el diablo? A destruir, a robar, a mentir. ¿No vino a todo eso? Bien. Veamos, estábamos en Génesis. Vean que yo no le miento. Génesis 3:1. Dice: empieza y pudre en poco o mucho, pero llega a pudrir todo. Entonces dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Qué pasó? La serpiente era astuta. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Te tentó. Ni siquiera le mintió. Le tentó. ¿Por qué? Le dijo: Dios te dijo que van a morir. No vas a morir. Porque Dios le decía que iban a morir espiritualmente. Le cambió el libreto, lo descontextualizó. Entonces le dijo a la serpiente: no vas a morir. Sí, no murieron. Carnalmente no murieron, pero espiritualmente murieron. Porque automáticamente cedieron sus derechos
Dios lo había hecho para que ellos dominaran a la serpiente, a todo animal que se arrastra, a toda bestia del campo, y de repente la serpiente lo dominó al hombre, a la mujer. Y el hombre, por gobernado, lo dominó la mujer. Es así. O sea, triple, cuádruple pecado hubo. Pero al margen del pecado que hubo, fue el ceder. El hombre le cedió su derecho de poder gobernar sobre todas las cosas, se lo cedió a la serpiente, porque la serpiente empezó a gobernar sobre el hombre. Lo arroscó. ¿Y qué hizo la serpiente? Chao, lo liquidó. Lo liquidó. El hombre automáticamente se tuvo que poner vestido porque se veía sucio delante de Dios. Antes no estaban con vestidos. Sin embargo, ahí se tuvieron que poner hojas de parra para taparse, para cubrirse, porque empezaron a ver la vergüenza. Entonces, nosotros muchas veces cometemos este error. Algunos le echan la culpa a Adán y a Eva de que toda la maldición viene por Adán y Eva, pero en realidad cada uno de nosotros siempre termina siendo un Adán y una Eva. ¿Por qué? Porque en cada cosa que desobedecemos a Dios, le cedemos el derecho al diablo. Cuando cedemos nuestros derechos, el diablo entra como señor. Es simple. Es muy simple. Y a veces la serpiente te dice, no, pero esto no es tan grave. No, esto no es tan grave. Mira, si eso lo que te está diciendo Dios es porque antes eso era otra época. Hoy los jóvenes somos de otra forma. Hoy los tiempos son distintos. Y yo le voy a decir, para Dios, lo de antes y lo de ahora es lo mismo. Los tiempos son los mismos. Cambian algunas formas. Y es más, a veces aún hasta las modas son cíclicas. Yo veía fotos de mi mamá, de mi papá con pantalones Oxford y me reía. Y después hubo una época hace poco que se usaban los pantalones Oxford de vuelta. Los zapatos de plataforma que se usaban en la época de mi vieja y ahora andan todas buscando los zapatos de plataforma. Entonces, ¿esto es moderno? ¿Qué moderno? Las modas son cíclicas. Los tiempos son cíclicos. Entonces la Biblia sirve para ayer, para hoy y para mañana. Porque siempre todo gira y todo vuelve a lo mismo. Y nosotros cometemos los mismos pecados, la misma desobediencia que cometieron Adán y Eva. Y cada vez que nosotros desobedecemos, cedemos derechos. Y los derechos, por esos derechos, entra el gran conocido y enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la creación, como Dios quiso que seamos. Entonces busquemos Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice, haced morir, voy a esperar que lo tengan todo. Colosenses 3:5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. O sea, todas las cosas que tenemos del mundo, las tenemos que hacer, ¿qué? Morir. Las tenemos que liquidar. No puede existir en nosotros, porque si no, abren, ¿qué cosa? Abren puertas, cedemos derechos, ¿no? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a nombrar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Fíjense, va como de lo más grave a lo más pequeño. Malos deseos. Y avaricia, que es idolatría. El 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. O sea, no importa que en otro tiempo lo hayas vivido.
Lo importante es que ahora, en este tiempo de Dios, no lo hagas más. Todo hemos vivido, dice, todo hemos vivido por alguna de esas cosas. Está bien, no nos vamos a juzgar, sino que a partir de ahora no hay que hacerlo más. Hay que morir, porque si no, volvemos a abrir la puerta para que el enemigo entre en nuestra vida. ¿Y qué más dice? El 8. Pero ahora, dice, o sea, acá habla como que todo eso ya está listo, ¿no? Bien. Pero ahora, dejad también, empieza con más cosas. ¿Qué cosas? Dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Chicas, enojo. Chicas, no, todas las chicas no. Bueno, está bien, bueno, hombres también. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de nuestra boca. El vocabulario es muy importante. Dice, no mintáis los unos a los otros. La mentira piadosa es mentira también. No debemos mentirnos. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. No importa qué es lo que fuiste antes. No importa de dónde venís. Eso es lo que no importa. A Dios no le importa eso. Le importa qué sos a partir de ahora. ¿Quién sos a partir de ahora? ¿Qué pudiste dejar a partir del momento en que te empezás a llamar hijo de Dios? Del momento en donde empezás a recibirlo a Cristo en tu vida y empezar a caminar de una manera distinta, que antes nadie te lo había enseñado. Y de repente ahora la palabra te va enseñando día tras día cómo debes caminar. Y acá nos está diciendo, es bien clarito, las cosas que tenemos que dejar de hacer. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Poniéndose en comunión con Dios. Que habite el Espíritu Santo en nosotros para que nos dé la fortaleza de poder hacer un cambio en nuestra vida y no caer a todas estas cosas que antes sí las hacíamos y que a partir de ahora no las tenemos que hacer más. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar al pecado, renunciar a nuestra carne. Porque estas cosas que nosotros hacemos y que no le hemos dejado, estamos cediendo lugar, le estamos dando un lugar al enemigo para que entre en nuestra vida. Y no tenemos que darle lugar. No tenemos que darle lugar porque todos alguna vez llegamos acá por algo. Porque vinimos con fracasos, vinimos con vicios, vinimos con estados depresivos, vinimos afligidos. ¿Por qué vinimos así? Porque en un momento le cedimos los derechos de nuestra vida al enemigo y eso logró el enemigo hacer en nuestra vida. Entonces, si ya pudimos cortarlo, no le volvamos a ceder los derechos. Ya estamos ahora en las cosas de Dios, listo. Entonces, empezamos una nueva vida y debemos cambiarla, ¿no? Pero no es que es porque sí, es un beneficio para nosotros, pero también somos la imagen y somos los representantes de Cristo en la tierra. Bien, veamos 2 Corintios 5:20. Acá el apóstol Pablo nos dice algo muy importante de quiénes somos. Todos estos deportistas, ahora estamos con las Olimpiadas, todos estos deportistas que están en las Olimpiadas, ¿son qué? Representantes de un país. Vieron que nadie va por sí mismo, nadie va por cuenta propia, sino que van en representación de un país. ¿Son qué cosa? Representantes. ¿Son qué? Embajadores. El embajador representa a una nación,
representa a un gobierno, representa a un reino. Y dice, así que, el 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Quiere decir que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Entonces, si nosotros llevamos una vida totalmente desordenada, el que no conoce a Cristo, ¿qué va a decir? Así son todos los cristianos. Si viene, nosotros porque conocemos, qué sé yo, a ver, los tucumanos. ¿No hay ningún tucumano acá? ¿No? Bueno, entonces sí hablamos mal de los tucumanos. Los tucumanos. ¿Por qué fama tienen los tucumanos? Bien. Entonces uno dice, ¿qué dice? Que los tucumanos son todos ligeros. ¿Qué dicen de los santiagueños? Que son todos dormilones. Y no todos los santiagueños son dormilones. Y no todos los tucumanos son ligeros. Pero es así. Porque metemos todo en la misma bolsa. Entonces, si nosotros nos decimos ser hijos de Dios y actuamos de una manera mala, si actuamos de una manera que a Dios no le gusta, entonces estamos siendo unos falsos embajadores o unos malos embajadores. ¿Bien? ¿Quieren ver si nos están viendo o no nos están viendo la gente? Veamos Hebreos 12:1. Yo le voy a decir, cuando uno no está en las cosas de Dios, no te observa nadie. O alguno te puede observar por algo, no sé. A mí no me pasó porque como no soy lindo, entonces le pasaba a los amigos míos que eran lindos. A eso sí lo observaban, pero a los que no son lindos, los que son fieros, no nos queda otra que no somos observados. Pero fíjense en una cosa. ¿Ah? Una me observó. Y porque le dije, o me observa o me observa. Hebreos 12:1 dice algo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuántos tenemos que nos están viendo? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice la palabra acá? Que tenemos una gran nube de testigos. Desde que uno recibe a Cristo, todo el mundo te está mirando. Y en la primera que te equivoques te van a decir, ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿A quién le pasó eso? A todos. Y aún actuando bien te dicen, ¿eso te enseñan en la iglesia? Es lo primero que te dicen. Dos cosas. Te van a sacar guita y eso te enseñan en la iglesia. Son las dos cosas que te dice todo el mundo, ¿no? Bueno. Es bíblico. Le aviso, gloria a Dios porque es bíblico. Tenemos una gran nube de testigos que te va a estar mirando y que te va a estar observando. Entonces, ¿qué te dice la palabra? Despojate de todo peso. Despojate, sácate todo el peso, la mochila, sácatela. La mochila, ¿qué mochila? Los pecados y tu pasado. Porque también la gente te va a querer juzgar por tu pasado. La gente te va a decir, bueno, ahora sos pastorcito. Sí, porque te dicen pastorcito cuando apenas decís, che, la Biblia dice esto, ya sos un pastorcito. Entonces ahora que sos pastorcito, pero antes, todo lo que hacía la Yoli, si le contara lo que hacía la Yoli antes. Ella no. Ella no. La Romy sí. La Romy sí. La gente te va a querer juzgar. Y la gente te va a querer poner trabas y te va a poner cosas, te va a querer hacer, te va a ir frenando.
¿Qué te dice la palabra? Sácate todo eso. Sácate toda la mochila, sácate todo el peso. ¿Y poner los ojos en quién? ¿En la gente? No, en Jesús. Nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, así que cualquiera que te diga algo, perdónalo en el nombre de Jesús y seguí mirando para adelante. Porque no es la persona la que te quiere hacer el mal. Es el mismo enemigo que te quiere arrastrar, te quiere dejar abajo y que no te quiere dejar que te levantes. Las personas son pobres e inocentes, que no conocen la palabra de Dios, tienen cegado el entendimiento y son manejados por Satanás. Entonces, ¿qué nos vamos a agarrar? Si son pobres víctimas también, como lo fuimos nosotros también en otra época. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo en el nombre de Jesús y mirar para adelante, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué quiere Jesús? El autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que significa? Él la inventó y por Él se hizo la fe, para que a través de Él podamos estar cerca de Dios. ¿Amén? Vamos bien entonces, ¿no? Bueno, ahora si hacemos esto, ¿qué beneficio obtenemos? Obtenemos beneficio. Busquemos Isaías 59. Tenemos promesas para todo aquel que se quiere unir al ejército de Dios. Hay promesas. Hay como... Algunos dicen 800, 8000, no sé, bueno, nunca le pega el número. Pero que hay muchas, hay muchas. Yo me conformo con una nomás, pero bueno. Hay 8000 también. Hay 8000. Yo me conformo con la salvación. Una. Por lo menos esa. Las demás, si vienen, bienvenidos sea. 59:20. 59:20 dice: y vendrá el Redentor a Sión. Isaías 59, 20, 20. Isaías 59:20 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Qué significa esto? Va a venir un Redentor. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que se alejaron del pueblo de Dios. Jacob es Israel, es pueblo de Dios. Israel es la iglesia. ¿Bien? Entonces, vendrá un Redentor a Sión y a los que volvieren de la iniquidad, o sea, a los que se salieren del pecado, a los que le dieran la espalda al pecado, va a venir un Redentor que va a venir y nos va a buscar. Y dice algo más, el 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. O sea, es interesante cuando dice, dijo Jehová, ¿no? Sabemos que es la firma con la aclaración y DNI de Dios, ¿eh? Es eso. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová. Otra vez, dijo Jehová. ¿Para cuándo? Desde ahora y para siempre. Miren qué bella promesa. No solamente para nosotros, sino para los hijos y para los hijos de nuestros hijos. ¿Amén? ¿No es una linda promesa? Bien. Miren si no se cumplió esta promesa en Hechos 4:29. Miren, el Señor va a poner la palabra. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros en toda la situación. Y aun cuando no sepamos qué decir, Dios va a utilizar el Espíritu Santo para decir lo correcto, lo justo, lo necesario. Esto sucedió a Pedro y a Juan y a todos los apóstoles. Lo vimos el jueves, acá en Historia 1. Dice Hechos 4:29. Estos apóstoles habían estado predicando el Evangelio y lo habían metido preso y lo estaban juzgando. Y fíjense lo que pasó. Lo metieron preso, después bueno, lo sacaron, lo amenazaron, lo sacaron y ellos volvieron a donde estaban todos los suyos, donde estaban todos los otros hermanos de la fe,
orando por ellos. Y oraron lo siguiente, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, ¿ves? Por eso lo habían amenazado. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, oraban para que sigan hablando de Dios, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, no solamente que prediquen con denuedo, sino que se hagan maravillas, se hagan milagros, se hagan sanidades. ¿Quién no quiere hacer milagros, sanidades y maravillas? Yo lo quiero. Yo quiero eso. ¿Pero para qué? ¿Para gloria mía? No. Para que se glorifique la obra de Dios y que mucha gente pueda creer en el Señor. Porque las señales eran ¿para qué? Para certificar que lo que decían los apóstoles, los discípulos, era cierto. Entonces ellos predicaban sobre Jesús y para certificar que era cierto y que uno le decía, mirá Iván, a través de Jesucristo tenés sanación. Entonces ¿qué había? Un enfermo, chau, se lo sanaba. Entonces esa persona empezaba a creer en Jesús. Para eso servían las señales, para eso sirven hoy en día las señales. Y ellos, esa era la oración, pedían que se pueda seguir hablando con denuedo y que puedan tener señales y maravillas, que Dios acompañara con eso. ¿Y qué pasó en el 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, dice. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hubo quien los pare. Con pasión, con ganas, que no había forma de callarlo. Eso es denuedo. Por ahí los Barra Brava tienen denuedo, cuando cantan, ¿no? Cantan con pasión, dicen las cosas y siguen, no hay forma de frenarlo. Bueno, cambiándolo el foco es hablar de la palabra de Dios, ser monotemático, en el sentido de siempre conducir a las personas a Dios. Entonces eso es hablar con denuedo, hablar con pasión, estar convencido de lo que uno está hablando. Y ellos le pedían tener esa fortaleza porque a pesar de que eran perseguidos, que eran maltratados, que nosotros todavía no tenemos esas tribulaciones, porque no veo a ninguno de nosotros con marcas en la espalda porque no hayan castigado por haber predicado el Evangelio. A lo sumo te pueden gastar, te pueden decir alguna cosa, te pueden llegar a querer callar, pero más que eso, no tenemos otra persecución. Acá, en otros lados sí la tienen. En otros lados ni siquiera pueden abrir la Biblia. En otros lados ni siquiera la pueden tener a la Biblia. Entonces, ¿somos beneficiados? No sé. Pero hoy nosotros no tenemos esa persecución. Sin embargo, estas personas sí que la tenían, ¿no? Bien. Esto Jesús se lo había advertido. Y nos advierte a nosotros también. Veamos en Lucas 21, Jesús le había advertido que iba a suceder estas cosas a los discípulos. Lucas 21 dice, avísame cuando lo tengamos todos. Lucas 21, 12. ¿Estamos? ¿Sí? Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces, cualquier cosa que te pase, cualquier lugar en donde estés, siempre hay ocasión para dar testimonio. ¿Qué es lo que es dar testimonio? Hablar de Jesús. Eso es dar testimonio. Dice el 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No pensé lo que tengas que decir. No te imaginé nada. Dios te va a dar la palabra justa en el momento justo. Ahora, ¿qué palabra me va a dar si nunca entró? Por eso es tan importante estudiar.
Si yo leo la palabra, va a estar acá en mi cabeza. Entonces, en el momento justo y preciso, Dios va a obrar con su Espíritu Santo y me lo va a dar a la palabra necesaria y justa y propicia para el momento necesario. ¿Bien? El 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Bien? Vamos a ver un poquito más qué dice. Mas seréis entregados. ¿Aún por quiénes? Wow, eso es fuerte, ¿eh? Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Saben qué? Le va a empezar a suceder. Que hay lugares donde te van a cerrar las puertas. Y fíjense que no habla de los parientes lejanos. No. Aún tus parientes más cercanos. Aún tus relaciones más íntimas te van a aborrecer. Te van a cerrar las puertas. Te van a hasta echar. Eso es lo que dice Jesús. Por causa de mi nombre. Pero por si vos antes eras más piola. Antes fumábamos tranquilo. Antes tomábamos tranquilo, hacíamos las cosas y ahora te comportás así. Antes era más piola. Por causa de ese cambio que empieza a generar Dios en nuestra vida, la gente te empieza a aborrecer. Porque vos ya que empezaste a cambiar. Si no te aborrecen, preocúpate, porque quiere decir que no cambiaste nada. No es que hay que hacerse odiar, sino que solamente cuando uno va generando cambio, en el ámbito en donde estaba, empieza a ser un sapo de otro pozo. Entonces cuando uno, como dice mi bella esposa, marcar la diferencia, cuando uno marca la diferencia, la gente no le gusta eso. Molesta. Entonces dice que vamos a ser aún hasta aborrecibles, hasta no nos van a querer. Pero ¿qué dice Jesús? Que aún ni un cabello de nuestra cabeza va a perecer. En ningún momento lo neguemos, sino que todo lo contrario, sigamos con paciencia. Aún cuando veamos que todas las cosas se van derrumbando, seguí con paciencia, porque la gloria es grande. La gloria es grande. Hay que pasar a veces, dice que aunque tengáis que padecer por un poco de tiempo algunas tribulaciones, pero tened paciencia, que todo va a salir a flote y que con Dios va a encontrar esa paz que necesitas. Esa paz y esa tranquilidad que necesitas tener en tu corazón, ¿no? Me gusta cuando Matías se bautizó, que Matías, acá está. Matías decía, sigo teniendo los mismos problemas, pero ya lo siento de otra manera. Lo puedo ver de otra manera. Empieza a generar ese gozo, la palabra de Dios, que te empieza a ver las cosas, empezás a ver las cosas de otra manera. Y al verla de otra manera, no te angustias, sino que tenés paciencia y de a poco esa tranquilidad de arriba, de lo alto, te va llenando tu corazón. Bien, Juan 17:20. Juan 17:20. Es importante porque alguno puede pensar, bueno, pero esto Jesús se lo promete a sus discípulos. El Héctor pensaba eso. El Héctor pensaba eso, pensaba que solamente eran los discípulos. Pero dice Juan 17:20, San Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, quiere decir que Jesús en ese momento oró por cada uno de nosotros. Jesús oró en ese momento, oró por cada uno de nosotros. ¿Y hoy dónde está Jesús? Intercediendo al lado del Padre por cada uno de nosotros. Fíjense si no tenemos una gran bendición. Solamente por tener
a Cristo en nuestra vida, ¿no? Ahora Jesús, ¿por qué era escuchado? Jesús era escuchado porque Jesús tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios. Tenía temor de ofender al Padre. Tenía temor de dañar al Padre. De desilusionarlo. Siempre sé contar que a veces yo me hacía alguna macana, qué sé yo, durante la siesta, y mi mamá me decía, uy, y ya va a venir tu padre. Y ni me acuerdo que me haya pegado, pero era una sensación de decir, me quiero ir de mi casa porque me va a agarrar mi papá, me va a matar. Y no me hizo, y después venía y no me hacía nada. Pero era esa decepción, era ese temor de decir, lo decepcioné, lo voy a decepcionar cuando le cuente me va a matar, decía yo. Después no me hacía nada, pero a lo que voy yo, ese es el temor que tenemos que tener a Dios. Que te tiemblen las piernas. Que te tiemblen las piernas por desobedecer a Dios. Porque eso es sano. Es sano porque te va a ayudar a mantenerte en la línea del camino de Dios. Y no desviarte. Entonces, en el momento que vos, no, porque lo voy a defraudar a Dios. Entonces voy a seguir por este camino. Dice Hebreos 5:7, perdón. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. ¿Lo tenemos? Dice, y Cristo, Jesús, en los días de su carne, o sea, cuando Él estaba acá entre nosotros, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, le estaba orando a Dios, al Padre, fue oído. ¿Por qué fue oído? ¿Porque era el Hijo de Dios? Fue oído a causa de su temor reverente. Es importante saber esto, que no fue oído porque era el Hijo de Dios. Fue oído por su temor reverente. Cuando uno es temeroso de Dios, Dios te escucha. Entonces todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, teniendo ese temor reverente, Dios te lo va a dar. Dios te va a escuchar. ¿Amén? Bien. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Bien. ¿Hace falta que lo expliquemos? Para ser sabio, solamente tenés que tener temor de Dios. Y ese es el principio de ser sabio. Es el principio de la sabiduría. Temer a Dios. Eso está en Proverbio. Pero bueno, vamos a buscar Mateo 6:25. Quiero leerle 3 textos. Mateo 6:25, porque ¿cómo debemos hacer esto? De quitarnos la mochila, por decirlo de una manera. ¿Cómo tenemos que hacer para quitarnos la mochila de todo el peso que podemos tener en nuestra espalda? Dice, Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Afanáis es preocuparse, ¿no? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Sácate las preocupaciones. No te preocupes. No te preocupes. Enfócate solamente en Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, la comida, el vestido, el vivir diario, aún las enfermedades, todo, entregáselo a Dios. Porque es la forma de poder encontrar esa paz. Cuando vos querés ir manejando las cosas, Dios no puede hacer nada. Cuando nosotros se le entregamos a Él, Él sí puede obrar. Entonces, ¿qué dice Dios? Enfócate en Él, enfócate en Dios y déjame todo el resto a mí. Es más sencillo. Nosotros queremos hacer todo, enfocarnos en Dios y hacer todas las cosas. Pero Dios te dice, no, enfócate en mí. Es lo único que tenés que hacer. El resto déjamelo a mí. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y a veces es tan difícil de hacerlo. Dice Juan 16:33. Juan 16:33. Ya terminamos. Este y uno más. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Para qué habló Jesús? ¿Cómo? En Él. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién no tiene aflicción? En el mundo va a haber aflicciones, pero debemos confiar, porque Jesús venció al mundo. Y para cerrar, Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo volvemos a leer? Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? ¿Cuántos quieren hallar ese descanso de las almas? ¿Amén? Bueno, nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie, porque Dios nos creó para que seamos sus hijos.